Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x8, La ira del tirano. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles por enviar sus preguntas y su retroalimentación en relación con el capítulo especial. Me alegra muchísimo ver una comunidad tan activa. Los invito a seguir las redes sociales de este podcast, especialmente en la nueva página de Instagram. Para aquellos que no la siguen es @aztlanpodcast. Pondré todos los links en la descripción. Además, los invito a que compartan este programa con sus familiares, amigos y conocidos. Realmente ayudaría muchísimo al podcast. Y sin más preámbulos, comenzamos. En la última ocasión platicamos sobre los procesos de sucesión que ocurrieron en dos de las ciudades más importantes del Valle de México, Texcoco y Tenochtitlán. En la primera de estas, acontecida en 1357, se eligió un nuevo rey a Techotlala, y en la segunda, ocurrida en 1376, una diferencia de casi 20 años, salió electo a Camapichtli. En el capítulo de hoy trataremos las consecuencias de lo ocurrido en Texcoco, la forma que el nuevo gobernante le daría a su reino y principalmente qué es lo que Tezozomoc, el poderoso rey de Azcapotzalco, y básicamente el coco de la vida real para todos los gobernantes del valle, hacía mientras tanto. Techotlala asumió su rol con muchísimo entusiasmo. Ciertamente era un joven inteligente, ambicioso y lleno de ideas frescas, con las cuales esperaba transformar completamente su reino. Lo primero que hizo al ascender al trono fue casarse. A diferencia de la saga matrimonial que tendría Camapichtli, los Aculhuas eran un pueblo extremadamente prestigioso entre los gentilicios del valle, y por lo tanto no tuvo mayor dificultad en encontrar una esposa. La elegida fue una princesa de Cuautlinchan, garantizando un mayor acercamiento entre las diversas ciudades de su dominio. Pero bueno, con esto resuelto, pasó a sus siguientes y más complicadas tareas. Techotlala era de una nueva generación de gobernantes del valle, donde la destrucción de Chapultepec era historia antigua, por lo tanto tenía muchos menos prejuicios hacia los nabos en general y hacia los mexicas en particular. Aunado a esto, su nodriza le había enseñado el idioma, fomentando en él una afinidad por aquella cultura. Este contacto trajo como consecuencia dos importantes reformas culturales. La primera fue que convirtió el náhuatl en el idioma oficial de su corte, y la segunda fue que permitió la migración de este gentilicio hacia su territorio. Esto tuvo el efecto de introducir a la religión chichimeca los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, permitiendo que les construyeran templos, cosa que no era una costumbre chichimeca, pues su religión estaba fuertemente atada al culto en cavernas, y permitió que les ofrecieran sacrificios, incluyendo humanos. Adoptar dioses ajenos es algo bastante común en el politeísmo. Los griegos, egipcios, romanos lo hacían constantemente. Sin embargo, la aceptación de Huitzilopochtli era sumamente trascendental, pues esta era una deidad muy nueva en términos históricos y de culto casi exclusivo de los mexicas. Por lo tanto, significaba un verdadero acercamiento entre ambos pueblos. En el área política reorganizó su corte y administración territorial. En virtud de lo primero, habiendo visto los ciclos de rebelión y violencia, buscó aplacarlos obligando a sus señores a vivir en la corte de Texcoco. La idea detrás de este movimiento era 1. Mantener supervisados a posibles revoltosos y 2. Alejarlos de sus bases independientes de poder. Acompañando este cambio, Techotlala creó 4 cargos distintos que le ayudarían a gobernar su pueblo, y que funcionaban algo así como sus secretarios de estado. Estos eran 1. El jefe militar encargado de los Aculhuas, 2. Un embajador encargado de los Culhuas, 3. Un mayordomo que presidía sobre los otomíes, y el último, un encargado de los tepaneca. Esto nos habla de que Techotlala regía un reino multiétnico que necesitaba diversas herramientas para gestionar a todos los grupos y evitar más guerras civiles. Por último, tenemos la reestructuración territorial encaminada a mejorar la administración de Acolhuacan. Para ello, dividió a su reino en 28 grandes señoríos y a estos en 47 menores, básicamente creando 3 niveles de gobierno, con los 47 menores otorgando tributo a los 28 y estos directamente a la capital en Texcoco.
El propósito era hacer más eficiente la recolección y administración de los recursos, con la esperanza de hacer a largo plazo prosperar su reino. Y realmente funcionó. Las reformas implementadas los fortalecieron internamente, permitiéndole a Techotlala embarcarse en proyectos más ambiciosos de conquista y expansión. No obstante, a la larga sus esfuerzos resultaron fútiles frente a su a veces aliado, pero normalmente rival, Tezosomoc. Reconozco que he sido un poco negligente con él en los últimos episodios. Esto se debe a que ha jugado un papel relativamente secundario en los eventos inmediatos que hemos discutido. Sin embargo, hoy vamos a remediar eso. La última vez que lo vimos, este había aprovechado una rebelión en Acolhuacan para invadir y capturar territorio. Su campaña culminó con su autodesignación como Chichimecatecutli en la ciudad de Tenayuca, y su subsecuente evacuación de la región en 1351. Quinatzin había logrado derrotar a sus señores rebeldes y correr a los tepaneca, pero no contaba con la fuerza suficiente para invadirlos, por lo que simplemente regresó a casa. De esta campaña, Tezosomoc aprendió algo muy importante. Los alcujuas, a pesar de todo su poder y prestigio, eran vulnerables, y tan solo era cuestión de tiempo para que cayeran en sus garras. Algo que no he mencionado sobre él es que era un hombre bastante cauteloso. Un ejemplo de esto, y prácticamente la razón por la que viviría tantísimos años, fue que llevaba una dieta muy estricta, nunca excediéndose en lo que comía o bebía. Esta ponderación y disciplina la ejercía en todo lo que hacía, especialmente en sus planes políticos. Esto lo volvía un rival muy peligroso que estaba dispuesto a jugar a largo plazo y sin ningún tipo de reservas en utilizar traición, engaños o asesinatos si es que lo ayudaban a avanzar sus metas. Y ciertamente fue con esta paciencia que logró sistemáticamente aislar a Techotlala, comiéndose varios de sus territorios y apretando lento pero firmemente su agarre sobre el Valle de México. Tezosomoc sabía que atacarlos directamente en este momento era contraproducente. Primero debía sacarles el aire, como una boa que estruja a su víctima, y después, cuando estuvieran lo suficientemente débiles, devorarlos. Y en los siguientes años vemos que sus conquistas reflejaban este cambio de paradigma. Algo curioso, irónico o simplemente trágico fue que los mismos Aculhuas contribuyeron a su propia derrota. Avancemos al año 1367. Para este punto, Techotlala llevaba 10 años en el trono de Texcoco y sus reformas parecen ir avanzando bien. Tezosomoc por su parte continuaba con campañas limitadas hacia el sur contra la poderosa ciudad de Chalco. Esta guerra había estado más o menos activa desde 1339, pero ninguno de los dos pueblos lograba romper definitivamente al otro, aunque los tepanecas iban empujando la frontera y los chalcas retrocediendo. También Tezosomoc mantenía un ojo vigilante en la sucesión de Tenochtitlán, los cuales llevaban desde 1363 con un gobierno militar y sin elegir un tlatoani. Para este punto, la idea de simplemente invadir a los mexicas e imponerles un gobernante le rondaba la cabeza. Sin embargo, no veía una ganancia clara en ello. En sus cálculos, los mexicas no posaban ningún tipo de amenaza real a su reino. Claro, habían ido creciendo rápidamente en población y territorio en comparación a los otros pueblos, pero en caso de ser realmente necesario, el ejército de Azcapotzalco podría rápidamente destruirlos si se pasaban de la raya. Y además, los mexicas eran una excelente fuente de feroces tropas y guerreros de élite que le ayudaban a mantener múltiples ejércitos sobre el campo de batalla y perseguir distintos objetivos al mismo tiempo. Así que decidió dejarlo ser, obviamente bajo la condición implícita de que Tenochtitlán mantuviera el flujo de tributo y de soldados. Y precisamente ese mismo año utilizaría un gran número de tropas, pues había puesto su mira sobre los pueblos de la zona norte. Como recordarán del capítulo 4, Tezosomoc había fundado Tultitlán en aquella región con la intención de cimentar su presencia ahí. Su plan funcionó y la ciudad se convirtió en un centro importante. Esto puso en alerta a varios pueblos que componían la Confederación Norteña, los cuales veían inevitable una futura guerra contra los tepaneca.
Irónicamente, no fueron ninguno de estos actores los que precipitaron el tan pronosticado conflicto. Déjenme explico. Xaltocan, una ciudad sobre una isla en la zona norte de los Grandes Lagos, se había convertido en vasallo de los reyes de Aculhuacan a finales de los 1200. De hecho, vimos esta conquista en el capítulo 4. Y como era de esperar, los habitantes conservaban un fuerte resentimiento contra sus amos. El señor de Xaltocan, harto de la situación, se declara en rebelión contra Techotlala e inmediatamente solicita el apoyo de la Confederación Norteña para expulsar a sus odiados enemigos. La Alianza Norteña saltó a la oportunidad creyendo que con sus fuerzas combinadas no habría forma que los Aculhuas los derrotaran. Sin embargo, esto les explotó en la cara. Techotlala sabía que no podría ganar solo, por lo que invitó a Tezozomoc a unirse en su gran guerra contra ellos. Este último claramente había estado salivando frente a la oportunidad de devorar más territorio, por lo que aceptó gustosamente y movilizó su ejército contra ellos. La campaña fue rápida y decisiva. Tezozomoc y sus aliados mexicas transitaron por el oeste, mientras que Techotlala y su ejército por el este, colapsando sobre sus enemigos por dos frentes distintos. Estos no tomaron cuartel y al llegar a Xaltocan destruyeron la ciudad expulsando permanentemente a sus habitantes. En el futuro, aquel territorio sería repoblado por migrantes nahuas, abriendo una herida histórica con los exiliados. Por su parte, la Confederación Norteña no era rival para la fuerza de los ejércitos de Tezozomoc y también fueron aplastados. El gran ganador de estas conquistas fueron los Tepaneca, que básicamente anexaron a estos territorios a su red tributaria, mientras que Techotlala recibió un lindo trofeo de participación. Bueno, no del todo, sí se quedó con Xaltocan, pero pues como se imaginarán, una ciudad devastada y despoblada no es exactamente la lotería. No obstante, esto todavía no era suficiente para Tezozomoc. Todavía quedaba una joya que se le había negado muchos años antes y que codiciaba profundamente: Tenayuca. Él había conquistado aquella ciudad durante la guerra de 1351, pero decidió evacuarla para evitar continuar el conflicto. Sin embargo, parece ser, y las fuentes difieren un poco en este punto, que dejó una presencia importante en la ciudad. Con el paso de los años, naturalmente se estrecharon los lazos con Azcapotzalco. Esto también obedecía a una realidad geográfica, pues, como pueden observar en el mapa que se encuentra en la página de Facebook, Tenayuca y Azcapotzalco eran prácticamente vecinos, mientras que Texcoco estaba al otro lado del lago. La combinación de estos elementos provocó que la autoridad aculhua en la ciudad disminuyera al punto que en 1370 Tezozomoc la transformó oficialmente en su vasallo. Este movimiento fue increíblemente provocador, pues el señor de Tenayuca era quien históricamente ostentaba el título de Chichimecatecutli, además de ser la cuna de todos los reinos chichimeca y dominio del gran fundador de aquella dinastía, Xolotl. Ese mismo año, habiendo visto los éxitos de Tultitlán, decide fundar otra ciudad también al norte de la cuenca llamada Tecpatepec. Para este punto, muchos de ustedes estarán preguntándose: Ciro, ¿acaso me engañaste y Techotlala es secretamente un idiota? A lo que yo respondería: primero, no sean tan groseros con él, pobrecito, y segundo, realmente no lo era. Déjenme explicarles. Techotlala sabía muy bien que su reino había estado plagado de conflicto, pero al igual que Tezozomoc, concluyó que un ataque frontal no sería muy práctico por parte de los Tepaneca, ya que al final del día el ejército aculhua seguía siendo bastante imponente. Tampoco era un ingenuo, veía las intenciones de Tezozomoc tan claras como el agua y sabía que aquellas conquistas estaban encaminadas a aislarlo. Pero por el momento no había mucho que pudiera hacer para detenerlas, pues uno, ambos seguían siendo parte de la Triple Alianza, y dos, aquellos pueblos conquistados, como la Confederación Norteña, eran igualmente una amenaza para Techotlala que debía combatirse, y para ello necesitaba precisamente la ayuda de los Tepaneca. Pero esto no significaba que simplemente se quedó de brazos cruzados. Realmente era un hombre inteligente que estaba consciente que eventualmente ambos pueblos, Texcoco y Azcapotzalco, se tendrían que ver las caras en el campo de batalla.
Así que Techotlala también jugaría a largo plazo, buscando fortalecerse en lo que llegaba aquel fatídico día. Para ello realizó 3 medidas concretas. La primera ya platicamos sobre ella: fortalecer su régimen interno con reformas políticas, sociales y administrativas. La segunda fue embarcarse en un proceso de expansión propio que rivalizara el de Tezosomoc. Comenzó sus conquistas con la ya mencionada toma de Xaltocán, y de ahí Techotlala concluyó que competir con Tezosomoc por los Grandes Lagos sería una tarea inútil y contraproducente, por lo que puso su mira hacia el oriente del valle, es decir, su siguiente objetivo sería someter a los territorios encontrados más allá de las montañas, cosa que logró incorporando a ciudades como Teotihuacán, Atlisco y Tlaxcala. La tercera y última fue congraciarse con los mexicas. Como mencionaba al principio, Techotlala apreciaba la cultura náhuatl y era tolerante de su religión. Esto era fruto de su propia educación, claro, pero también de un genuino deseo de convertirlos en sus aliados. Techotlala comprendía que los mexicas eran una estrella en ascenso, un pueblo de temibles guerreros y con una ciudad estratégicamente posicionada entre Azcapotzalco y Texcoco. Convencerlos de abandonar a los tepaneca cuando la inevitable guerra estallara tendría el doble efecto de fortalecerlo a él y debilitar a su enemigo. Desafortunadamente para Techotlala, aunque los mexicas estaban abiertos a la idea en principio, para efectos inmediatos ellos tenían sus propios planes. Y en el siguiente capítulo precisamente regresaremos a ver cuáles son, mientras acompañan a Tezosomoc en su brutal marcha por el Valle de México, devorando y sometiendo a cualquiera que se les interpusiera, y con cada alma, ejército o ciudad conquistada alimentar su imparable máquina de guerra.